Noticias 24. La Comisión Política del Partido Socialista definirá la lista a la que se plegará el conglomerado de cara a la elección de consejeros y consejeras constitucionales. Piden al PPD y al Partido Radical reevaluar su decisión de competir en dos listas. Vamos a hablar de este tema, del contexto que se vive el día de hoy en las próximas horas. Para eso nos acompaña justamente la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Paulina, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Sigue las definiciones a la espera también de lo que va a ser la votación de la Comisión Política. Primero que todo, el plazo podría ser ya bastante claro hasta mañana, ¿no? Pensando que el lunes se tienen que inscribir las listas, hay todo un proceso también de ir reevaluando los nombres en su minuto. ¿Cómo se está dando en términos de los tiempos y también de la discusión en la Comisión? Bueno, nosotros tenemos una lista de candidatos y candidatas en las regiones, por lo tanto eso está corriendo la suerte, digamos, de ir incorporándolo a los registros del CERVEL. Es un proceso bastante engorroso, distinto del que había antes, que uno llegaba con una caja de papeles. Ahora hay que hacerlo a través del sistema electrónico. Claro, hay que subir. Pero más allá de eso, nosotros como partido ayer adoptamos una definición y que consiste en que volvimos a llamar a la unidad. Creemos que el esfuerzo por la unidad vale la pena. Ese fue el mandato de nuestro Comité Central el día domingo y también el compromiso que tenemos nosotros con esta nueva Constitución, que creemos que tenemos que abordarla con una visión única del progresismo, que vaya de la DC al PC. Se ha buscado del PC, y aquí es bueno también explicar a quienes nos ven hasta ahora y que han seguido este tema, ¿no? El PS ya tiene la definición justamente de ir con Aprodignidad, en este caso, por la unidad del conglomerado y por sobre todo la unidad también para el gobierno, potenciar lo que es el gobierno. Ahora, lo que ha sido la discusión desde el seno del Partido Socialista es disuadir, convencer a sus socios históricos, en este caso el PPD, de también seguir esa senda en pro del gobierno. Hay que entenderlo así, Paulina, eso es justamente lo que se ha estado haciendo en las últimas horas, más que reevaluar la posición que tiene el PS sobre a qué lista ir o no. Mire, nosotros ayer estuvimos discutiendo el tema de las listas y no hay una posición única, pero sí nuestra única posición común entre los 100 consejeros o los 25 miembros del Comité Central precisamente es la de tener la máxima unidad. Entonces nosotros hemos pedido a las otras fuerzas políticas que también se pongan en esta situación de poder acceder a que vayamos todos juntos. De esa manera creemos que vamos a enfrentar de mejor forma esta lucha, que es una lucha ideológica, una lucha por posiciones de sociedad, de derechos, de cómo vemos el Estado social y democrático de derechos desde el progresismo, que es muy distinto a cómo lo ve la derecha. Ahora, cierra más las posiciones cuando ya desde el PPD, lo decía hace un rato su presidenta Natalia Pergentili, recordaba que el 94% del Consejo General aprobó la idea de ir por una lista del socialismo democrático, no así con Aprodignidad. Y ella decía, ir separado del PS no es la muerte del socialismo democrático. Esto, le pregunto, ¿qué opina de esta expresión y de esa mirada también en términos del futuro del socialismo democrático y ya con una ratificación que sería definitiva en términos de que no se logró disuadir al PPD para unirse, digamos, a una lista unitaria, digamos? Mire, nosotros no hemos buscado disuadir a nadie, o convencer. Ni convencer. Ya. No, tampoco. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de unidad, tampoco nos estamos refiriendo únicamente a la lista única. Estamos pensando en que podamos enfrentar de manera única, o sea, unitaria esta campaña. Esperamos que sea a través de una lista única. Creemos que se facilita la acción política, comunicacional, el relato, porque finalmente nos vamos a tener que poner también de acuerdo en bases comunes entre todos los partidos que tienen una gran diversidad. Y por lo tanto vamos a llegar a acuerdos que son un mínimo común. No va a haber maximalismos, aquí al revés. Tendría que haber puntos en común que son los que vamos a ir a defender todos a esta nueva Constitución. De manera tal que, más que convencer, hemos hecho un esfuerzo por enfrentar de manera unida esto. Y coincido con Natalia que el socialismo democrático, que es una vertiente del socialismo, de la cual somos adherentes en Chile, el Partido Socialista, el Partido Radical y el Partido PPD, sí, por la democracia, los tres adscritos a la Internacional Socialista, tenemos una visión conjunta de la sociedad, tenemos una visión común
Y mucho se ha discutido hace muchos años, por lo menos 20 o 30 años, el tema de formar algún tipo de federación o tener alguna estructura que nos permita funcionar con nuestras propias orgánicas, pero también en forma mancomunada. Y yo creo que deberíamos avanzar hacia eso. Esa es la postura que hemos tenido como Partido Socialista, la que hemos debatido en algunas ocasiones y que creo que vamos a avanzar en algún momento a eso, independiente de la lista que exista ahora. Entendiendo que esta eventual, me parece bien interesante esto, esta eventual federación o una macroinstitucionalidad que albergue a los distintos partidos de un conglomerado, en este caso socialismo democrático, marcaría lo que es el camino en términos de definiciones políticas, como por ejemplo esta que se genera en términos de discusión, evitar esa discusión y finalmente seguir un paso común sin, digamos, muchas diferencias entre sí. Bueno, es que por eso tenemos que, siempre que uno hace algún tipo de sociedad o federación o se reúne con otros, busca los puntos en común. Claro. Me parece a mí que los partidos nuestros, de hecho, en algún momento incluso los militantes del PPD tenían doble militancia con el Partido Socialista. Confluyen en muchos elementos. Evidentemente el Partido Socialista tiene 90 años, tiene una tradición. El Partido Radical tiene más de 140 años, creo, es un partido muy antiguo, que venimos de vertientes similares y que podemos converger en muchas ideas y en la realización de tareas importantes para nuestro país. Ahora, ¿se puede converger con la Prodignidad? Porque finalmente uno lo que entiende desde la mirada del PPD, por ejemplo, del Partido Radical, es la difícil convivencia que se ha tenido con esta otra alma, como tantas veces se dice del oficialismo. Es posible porque aquí se ve una situación bastante similar o parecida, podríamos decir, a otra antesala eleccionaria como sucedió en la elección de convencionales constituyentes. No eran partidos oficialistas, no era una coalición oficialista, pero sí tenían bastantes puntos en común que finalmente no pudieron llegar a un punto unitario en ese sentido. Ahora son gobierno, con una mayor presión, ¿no? Sí, aquí hay partidos políticos que tenemos una raíz común y hay otros que tienen otras características. Los partidos que están agrupados en el Frente Amplio tienen una historia conjunta, vienen de los movimientos sociales, tienen también una forma distinta de hacer política, que no quiere decir que en algún Fueron momento muy críticos también de partidos como el PS, el PPD, por ejemplo, más que el PS. ¿Perdón? Que fueron también muy críticos, o han sido muy críticos, de los partidos que forman el socialismo democrático, nueva mayoría, sí, exconcertación. Eso también es parte de la historia y es ineludible, me imagino. Claro, pero más que eso, yo creo que nosotros como fuerzas políticas, más que quedarnos ancladas en el pasado, en las diferencias, tenemos que tener una proyección al futuro. Y es evidente que estas fuerzas nacientes o más recientes también tienen algo que aportar. Y en la medida que podamos tener causas comunes, visiones similares, también podremos estudiar la fórmula de trabajar en conjunto. Esto es variable en el tiempo. Nosotros como Partido Socialista hemos sido parte de muchas coaliciones en la historia de Chile y en la época de la postdictadura, de la concertación de partidos por la democracia y de la nueva mayoría. Por lo tanto, somos un partido que ha sabido siempre trabajar en coalición, respetando a nuestros partidos aliados, marcando las diferencias con respeto, pero también entendiendo que cada uno tiene una posición en la sociedad y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a respetar los acuerdos del Partido Radical, del Partido PPD y del Partido Liberal, pero esperamos que podamos finalmente converger, tener una visión común de esta nueva constitución que viene y de los puntos que hay que ir a defender, porque aquí el adversario no está al lado, sino que está al frente. Claro. Y es una derecha muy dura, una derecha ultraconservadora que puede tener visos de regresión en ciertos derechos importantes para nuestra ciudadanía, fundamentalmente en materia de derechos humanos. Paulina Bodanovich, a la espera también de la definición y agradeciendo también estos minutos en estas conversaciones que se están dando al Partido Socialista que lidera, le hago la pregunta, entendiendo que ya el PPD toma esta definición, ¿se empieza a tomar
o a conversar con mayor fuerza lo que pueden ser eventuales pactos de omisión entre las listas para de alguna manera llegar a esta unidad que propende el Partido Socialista y otros? Bueno, parte de la conversación de la unidad en el caso de haber dos listas es eso, que haya alguna fórmula que garantice que en aquellos distritos en que, o circunscripciones en que se eligen dos candidatos, no tengamos una competencia descarnada entre las listas, porque de otra manera vamos a terminar favoreciendo las listas de la derecha. En consecuencia, aquí hay que tomar acuerdos, hay que seguir en este diálogo y por parte de nuestro partido vamos a esperar hasta el último momento que sea posible para que se haga posible esta lista única en que creemos que debiéramos converger todas las fuerzas de gobierno al menos. O sea, no se han hablado de pactos de omisión hasta el minuto, sino esto ya cuando se inscriban las listas y cómo se defina finalmente el escenario hacia adelante, ¿no? Bueno, los pactos de omisión hay que hablarlos ahora ya, si es que fuera menester, porque precisamente tiene que ver con la inscripción de las listas. ¿Qué lista, digamos, qué listas va? Claro, los si van candidatos dos querían o listas, no. en cuáles se van a inscribir candidatos que van a competir con la otra lista, por lo tanto es un match. Hay que poner las dos listas y irlas calzando. Entonces, esa es una conversación que urge, de manera tal que las definiciones también hay que irlas tomando, yo creo que en el curso de la mañana. El curso de la mañana de mañana, pensando, ¿no? Así es. Perfecto. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Nuevamente, Paulina, muchísimas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.